Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia online de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura. Con este vídeo vamos a continuar desarrollando el tema 281, elementos singulares, regiones D, y concretamente vamos a continuar explicando las ménsulas cortas y su procedimiento de cálculo. Nos habíamos quedado comentando estas condiciones de hormigonado y estaba buscando pues alguna imagen, a ver si teníamos alguna en la cual pues se viera que pues la ménsula no se había hormigonado a la vez que el pilar. Habíamos visto esta imagen, que en esta imagen pues parece ser que se ha hormigonado parte del pilar y luego la parte del pilar en contacto con la ménsula corta no se había hormigonado, por lo que parece ser aquí que la ménsula se va a hormigonar a la vez que el pilar o monolíticamente con esta parte del pilar. Si volvemos aquí, también habíamos visto toda esta diapositiva, la diapositiva 13, el tema 281. Pues aquí al final lo que tenemos también es algo parecido a esto de aquí, que nos indica que si conocemos el valor del canto D, que está expresado aquí como limitación geométrica de las ménsulas cortas, es decir, si conocemos el valor del canto D, pues el ángulo de inclinación vertical de las bielas lo obtendremos de esta forma, estando limitado por el valor máximo que se puede adoptar de cotangente de θ. A ver, en este caso nosotros, es decir, no sabemos, queremos determinar pues cuál es el canto útil D partiendo de la inclinación de las bielas, y en este caso pues al contrario, conocemos el canto útil D y podemos calcular aquí pues cuál es el valor máximo de cuál es el valor que van a tener la inclinación de las bielas θ en nuestra ménsula corta, que ha de ser no mayor que el valor máximo. Esto es lo que nos quiere decir aquí. Vamos, es el cálculo indicado aquí, pero al contrario. En vez de en función de D, en función del cotangente de θ. Y aquí pues nos repasa esto de aquí. Si la condición de hormigonado pues es que la ménsula corta se hormigona monolíticamente con el pilar, es decir, se hormigonan a la vez, pilar y ménsula corta. El valor máximo de la cotangente de θ será 1,5 y por lo tanto pues el valor mínimo de esta θ, de este ángulo de inclinación de las bielas, será 35 grados. Si la junta es rugosa en pilar endurecido, es decir, se hormigona primero el pilar, luego se hormigona la ménsula corta y la junta de contacto entre ambos es rugosa, la máxima cotangente de θ es 1 y el valor mínimo del ángulo θ de inclinación de las bielas es 45 grados. Y en el mismo caso que el anterior, si hormigonamos por un lado el pilar primero y luego se hormigona la ménsula corta y la junta entre ambos es poco rugosa, la tangente máxima de θ será 0,60 y el mínimo ángulo de inclinación de las bielas comprimidas de hormigón será 60 grados. Pero como os he dicho que esto nos lleva a confusión, que básicamente por lo que os quiere decir es lo mismo. Uno es para dimensionar el ángulo, el canto útil D, y otra es para comprobar, una vez que conocemos cuál es el ángulo D, cuál sería una vez conocemos el canto útil D, perdón, si conocemos de partida el valor del canto útil D, pues sería para ver cuál sería el ángulo de inclinación de las bielas θ que tendríamos en este caso y verificar que no superan el valor máximo. Y luego en estas transparencias, pues en esa transparencia tenemos las fórmulas de cálculo de la armadura y eso lo vamos a explicar mejor en el esquema. O sea que ahora ya pues nos vamos a este tema, a este archivo, tema 282, esquema de ménsulas cortas, parte 1, que nos habíamos quedado aquí en esta página 2, en la cual pues tenemos el modelo de bielas y tirantes en ménsulas cortas, que os he explicado anteriormente que era este. Tenemos aquí tirantes traccionados, es decir, ahí es donde el acero tendrá que trabajar, y luego tendremos las bielas comprimidas de hormigón. Aquí en azul en línea discontinua, y este ángulo de inclinación de las bielas θ es este que os represento aquí respecto a la vertical. Aquí tenemos el apoyo, la placa de apoyo pues del elemento que le transfiera las cargas a la ménsula corta, y estas cargas que le transmiten, valor de cálculo, tiene una componente vertical que es F sub VD y luego una componente vertical que es F sub HD. Y aquí tenemos el θ destacado de ángulo de inclinación de las bielas. Y la disposición de armaduras que hacemos o que se colocan o que tiene una ménsula corta son las siguientes. Aquí tenemos el armado longitudinal del pilar,
Luego, como os he dicho, donde está pues el principal tirante en el modelo de bielas y tirantes, colocaremos la armadura principal, cuya área será la designamos como A sub S, y se dispone de este modo, esta armadura principal aquí, luego gira y continúa hasta aquí. Y luego lo que se hacen es disponer una armadura secundaria que es a base de cercos horizontales, que se distribuye en los primeros 2/3 de D desde pues esta armadura principal traccionada. Aquí si nos vamos a las fotos, a ver si lo vemos aquí lo vemos bien. Como veis, la armadura principal traccionada es esta de aquí, o las armaduras principales, ¿vale? Aquí es donde el modelo de bielas y tirantes, pues tenemos aquí el tirante, ¿vale? Y luego pues esta curva que se le da es para darle la geometría a la ménsula corta. Y luego tenemos aquí los cercos horizontales, que no están distribuidos en toda la ménsula corta, sino que están concentrados en esta parte, que son los 2 primeros tercios de D. Pues aquí con esta fotografía pues lo podéis ver muchísimo mejor. Y esto pues es lo que está aquí dibujado. Y ahora vamos a proceder al cálculo de las ménsulas cortas. ¿Vale? En el cálculo de las ménsulas cortas, lo que os decía, el primer paso pues es ver cuál es el ángulo de inclinación de las bielas. ¿Vale? Pues en este caso, aquí están puestos los extremos. Como se comenté en esta transparencia de aquí, pues aquí tenemos el valores máximos de cotangente de teta. Pues aquí directamente pues os he puesto el máximo valor. En el caso de que la ménsula corta se hormigone monolíticamente con el pilar, pues el ángulo de cotangente de teta máximo tendrá que ser a 1,4 y este ángulo de inclinación de las bielas 35,3. Si la ménsula se hormigona con el pilar ya endurecido, siendo la junta entre ambos rugosa, el ángulo de inclinación de las bielas será 45 grados y el valor máximo de la cotangente de ese ángulo será 1. Y en el caso anterior, en el que se hormigone primero el pilar y luego la ménsula corta y la junta entre ángulos tenga pues una rugosidad débil, la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas teta máxima será 0,6, siendo teta 59 grados en ese caso máximo, y esto pues es lo que tenemos indicado en esta misma transparencia de aquí. Aquí cuando dice el esquema pues puse directamente igual al valor máximo. Luego el siguiente paso que tenemos que hacer es comprobar que se trata en sí de una ménsula corta o seleccionar el canto útil de tal forma que cumpla la condición de canto útil en ménsulas cortas, ¿vale? Que es lo que os digo aquí en este punto 3.2 del esquema. La ménsula debe dimensionarse de manera que el canto útil D cumpla lo siguiente, ¿vale? Pues D, como os he dicho, es la distancia de esta armadura principal del tirante traccionado y este punto que es donde termina la ménsula corta. Pues este canto útil D ha de ser mayor o igual que A. Acordaros que era la distancia entre la cara interior del pilar, la cara del pilar que da la ménsula corta, y la componente vertical de la fuerza transmitida por el elemento que corresponda a la ménsula corta, dividido entre 0,85 por la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas teta, que esto es lo que teníamos aquí en el PowerPoint indicado en esta diapositiva, en la diapositiva 13. Siguiente paso, calcular la armadura principal. Esta armadura principal A sub S, pues la calculamos, pues esta nos viene dada por el modelo de bielas y tirantes, por lo tanto simplemente pues ir a la EHE, aquí el artículo 64.121, donde ya pues nos dice la correspondiente ecuación, no la tenemos que demostrar nosotros, pues esa ya nos la proporciona la EHE, y bueno, ya se realizarían en su época o en sus tiempos pues los estudios necesarios pues para determinar pues el modelo de bielas y tirantes y el valor de la capacidad mecánica de la armadura principal, y nos indica que sub S, que es la capacidad mecánica de la armadura principal, es mayor o igual que T sub 1D. T sub 1D pues es la capacidad requerida pues en el tirante, en el T sub 1, este tirante de aquí que tenemos aquí, del modelo de bielas y tirantes. Esto lo teníamos bien dibujado en las transparencias. Aquí en este esquema de aquí, ¿veis? Este T sub 1D, pues ahí sería eso de aquí. Y este T sub 1D del modelo de bielas y tirantes, pues es F sub VD, que es la componente vertical en valor de cálculo de la fuerza transmitida a la ménsula corta, tangente de teta del ángulo de inclinación de las bielas, más F sub HD, que es el valor de cálculo de la carga horizontal que es transmitida a la ménsula corta.
U sub S es la capacidad mecánica. Nosotros acordaros que teníamos nuestras tablas de armado en las cuales obteníamos el número de barras y diámetro en función de la capacidad, mecánica, relacionábamos ambos aspectos. A pesar de ello, aquí os he puesto lo que es la capacidad mecánica, que es igual al área de armadura multiplicada por el límite elástico de cálculo del acero. Importante, al ser un modelo de bielas y tirantes, el límite elástico de cálculo del acero está limitado a 400 Nm milímetro cuadrado. Esto, como os decía, os he dicho pues hasta la saciedad en la asignatura, cuando hablábamos de la armadura transversal, también de la armadura comprimida, en secciones sometidas a flexión simple. Al acero B400S, B400S y SD no les afecta, porque el límite elástico de cálculo en este caso es 400 entre 1,15, que son 348 megapascales, y en todo caso siempre es menor a 400. Pero en el caso del acero B500 sí que le afecta, porque la F sub IT, el límite elástico de cálculo, es 500 entre 1,15 y sería 435 megapascales cuando no hay ningún tipo de limitación. En cambio, si está limitado a 400 y el valor máximo es 400, pues tendríamos que pues recalcular las capacidades mecánicas de nuevo, que es lo que hemos hecho en esta tabla de 4. Por esa razón tenemos dos tablas para el B500, una cuando está traccionado el acero y no existe limitación respecto a la F sub ID, podemos tomar el valor de 435, y la tabla T4 cuando la capacidad mecánica de este acero B500 máxima que podemos considerar es 400, por lo tanto no nos vale 435, sino que tenemos que considerar 400, y esto es el caso, como os decía, de armadura comprimida, de la US2, cálculo de armadura transversal, de los estribos y para modelos de bielas y tirantes. Por lo tanto, cuando tengamos un acero B500, para transformar o para relacionar esa capacidad mecánica con número de barras y diámetro, tendremos que irnos a la tabla T4, y para el B400 la tabla de siempre, la tabla T2, porque esa limitación no le afecta. Así que, volviendo al esquema, pues ya está todo claro. Recordar F sub VD y F sub HD, que es lo que son. Lo tenéis aquí representado y aquí indicado, y aquí tenéis lo que os he dicho, que en el caso de utilizar un B500S o SD, aquí me ha apuntado SD, la tabla de armado empleada será la T4. Total, que en conclusión la capacidad mecánica de la armadura principal en una ménsula corta será U sub S mayor o igual que F sub PD, el valor de cálculo de la componente vertical de la carga o de la fuerza transmitida a la ménsula corta por la tangente del ángulo de inclinación de las bielas más F sub HD, la componente horizontal en valor de cálculo de la fuerza o la acción transmitida a la ménsula corta, pues por el elemento que apoya sobre ella. Y volviendo a las fotos, como os decía, pues tenemos que pues es este de aquí. Volviendo a las fotos, pues serían estas armaduras principales de aquí. Aquí correspondería a la zona del tirante, y luego pues sigue dando continuidad a la ménsula corta. Y ahora nos toca la armadura secundaria. Respecto a la armadura secundaria, como os he dicho, que son estos cercos que disponemos, perdón, estaba por aquí, estaba más arriba, iba bien. Estos cercos que disponemos aquí en los 2/3 de D desde la armadura principal traccionada, pues aquí os lo recuerdo. Se recuerda que la armadura secundaria la designaremos su área como A sub SE. Está constituida por un conjunto de cercos horizontales distribuidos en una profundidad igual a 2/3 del canto útil, que era esto que teníamos aquí en la foto. Como veis aquí, pues están, si el canto útil es desde aquí hasta aquí de la ménsula corta, pues en estos 2/3 desde la armadura principal tenemos distribuidos estos cercos de armadura secundaria, y su capacidad mecánica pues será la siguiente. U sub SE tendrá que ser mayor o igual que 0,2 veces F sub VD, la componente vertical en valor de cálculo de la carga transmitida a la ménsula corta por parte del elemento que apoye sobre ella. Igual que ocurre aquí, la capacidad mecánica es el área de esta armadura secundaria multiplicada por el límite elástico en valor de cálculo del acero, que, igual que ocurre para la principal, está limitada a 400 Nm milímetro cuadrado. Así que para el B500 pues sigue vigente lo que os decía de utilizar la tabla T4, y eso de ser mayor que 0,20 F sub VD. Así que en conclusión tenemos lo siguiente, que esta capacidad mecánica de la armadura secundaria a base de cercos o estribos tiene que ser mayor o igual que 0,20 F sub VD
D. Y esto pues ya veremos cómo lo aplicamos en los ejercicios de